Amigos, ¿cómo están? Nos reencontramos una vez más a través de la pantalla de Canal 5 para comenzar este nuevo ciclo de entrevistas, tal cual lo hacemos todos los años. Destinamos, ustedes ya lo saben, una hora para, de alguna manera, despuntar el vicio, como se dice vulgarmente, y entrevistar tranquilos durante el lapso de, 40 minutos, 50 minutos, una hora a algún personaje de aquí de nuestra ciudad, alguna personalidad, hablar acerca de diferentes cuestiones que tienen que ver justamente con este lugar en el mundo que es Rosario del Tala, el centro de la provincia de Entre Ríos. Este año tenemos, la verdad, una entrevista extraordinaria programado, así que seguramente van a ir saliendo cosas muy, pero muy bonitas a lo largo de este año 2017. Así que aquí damos comienzo justamente a esta edición de entrevistas, a este nuevo ciclo de entrevistas, y hemos invitado en la oportunidad a quien fuera presidente municipal de Rosario del Tala, José Milcíades Zuluaga, que ha decidido de alguna manera romper el silencio y hablar acerca de todo aquello que sucedió a partir del año 2003 en adelante. Y yo comenzaba este mediodía, José, le doy la bienvenida, buenas noches y gracias por venir. No, el agradecido soy yo. Buenas noches a vos y a toda tu gente. Yo comenzaba, quería decirle a la gente este mediodía, hablando de alguna manera y presentándolo como presidente municipal mandato cumplido. Y en ese mismo momento que estaba haciendo la presentación, se me ocurría preguntarle, ¿es realmente presidente municipal mandato cumplido? Yo creo que presidente municipal mandato incumplido. Te dije yo que culpa del mal accionar de la justicia de Rosario Tala y de ciertos personajes, yo no pude concluir mi gestión en un acto ilegal que yo prácticamente lo califico como un golpe de Estado, porque no había ninguna razón ni ninguna ley que tuviera vigencia en la República Argentina para que a mí me sacaran del cargo. Yo muchas veces hablé que era un verdadero complot, y ahora con toda la documentación que uno va tratando de juntar, archivar, leer, cada vez llego más a la conclusión que sí, efectivamente, hubo un plan casi premeditado para que Zuluaga dejara el poder. Tal vez por mi manera de hacer política, tal vez por mi manera frontal, o tal vez porque yo no supe negociar con los poderes de turno, o no quise negociar mis comisiones, es que llegó a ese triste final la gestión municipal que tuve, del cual me siento muy orgulloso y tengo muchas cosas para contar y muchas cosas positivas que quedaron para Rosario Tala. Y sobre todo, más allá de lo material, que por el momento crítico que vivió la Argentina, fue la mayor crisis de una sociedad democrática capitalista de toda la historia del mundo, el mayor default de todo el mundo, y la Argentina lo soportó en esa época con una gran crisis interna, y nosotros lo supimos llevar adelante y con una gran austeridad. Creo que hoy recordaba, tal vez perdemos 2 minutos, pero una anécdota que la historia argentina nos da, que está muy rica en hechos que se pueden valorar y que tienen presencia y presente, que al general Belgrano, cuando lo cambiaron de tumba, un vivo de la época le robó los dientes para tener un recuerdo. Gente de un periodista notable de Gualeguaychú, que fue Fray Mocho, José Álvarez, supo que había ocurrido eso. Y en un periódico publicó que había que haber sido muy bandido para haberle robado a quien menos, con sus dientes, menos comió de los dineros de la patria, y le brindó todo a la patria. Y yo eso lo he tenido como meta, como ideal, y creo que los políticos hoy deben comer un poco menos para que la gente coma un poco más. Zuluaga, en esta primera parte de la entrevista, usted ha hablado de diferentes cuestiones, pero habla de un complot
ustedes? Un complot o una serie de hechos que terminaron en mi salida del cargo de manera forzada. Yo más o menos, para ponernos en tema, te quiero decir que antes de iniciar la gestión anterior, hice un decreto, una ordenanza, donde autorizaba, por ejemplo, al Poder Ejecutivo Provincial a descontar todas las coparticipaciones por la deuda que este municipio tenía, que en esa época era de alrededor de 2 millones de pesos. Acá tengo el documento firmado por las autoridades del momento y data de más o menos de octubre del 1999, del siglo pasado. A mí me tocó asumir en el año 1999, diciembre del año 99. Un mes antes de su asunción. Claro. O sea, la provincia descontaba toda la coparticipación. Toda la coparticipación. Prueba de ello está que había en esa época, el gobierno radical emitía una gacetilla que se llamaba Gacetilla Provincial, donde cuando giraban a los municipios los fondos, hacían el listado. Yo traje una, pero todas las gacetillas mensuales que había, el municipio de Rosario Tala siempre venía con 0,0 de coparticipación. 0 pesos. 0 pesos. Pero, a pesar de eso, hay documentación que también prueba que había una especie de apriete para que yo me hiciera cargo y no tuviera las herramientas para arreglarlo. Primero, que habían quedado sueldos sin abonar. Yo voy a leer un documento que publicaron los concejales de ese momento. Recuérdame primero, ¿qué año era este? 1999, dijo usted. 1999. Yo asumí el 10 de diciembre de 1999. Gobernador de la provincia, Sergio Montiel. No, Sergio Montiel dejaba el mandato y lo tomaba... Busti dejaba el mandato y asumía Sergio Montiel. Bien. Publicación, este artículo, está dado a 10 días de asumir la transmisión del cargo, la asunción del cargo en mi caso, y dice a la población: lunes 20 de diciembre de 1999, el bloque de concejales de la Alianza expresa su preocupación por la falta de cobro de los sueldos del mes de noviembre, que a mí no me correspondía haberlo pagado, aguinaldo de los obreros y empleados municipales. Manifiesta también que el actual intendente José Zuluaga, si bien no es directamente responsable de la situación que hereda, tiene la obligación de buscar una solución a este problema. Yo quiero decirle y preguntarle a cualquiera: si te niegan el dinero que te corresponde, ¿de dónde vas a poder sacar dinero para pagar los sueldos? Sigue el artículo. Que el problema no radica en la falta de coparticipación provincial, ya que la misma, y de acuerdo al convenio vigente firmado por Narváez Busti, es retenida para el cobro de cuotas de deuda consolidada y aportes patronales del personal municipal. Todo anterior a mi gestión. Todo esto se hace necesario que el Ejecutivo Municipal informe en forma documentada a la población de Rosario Tala cuál es el estado real y las condiciones en que ha recibido el municipio. Cosa que se hizo en su momento. Yo tuve gran publicación de toda la parte contable del municipio. Permanentemente había volantes arriba de los mostradores, se publicaban. Ahora yo quiero preguntarle a una persona en sus cabales: si no tenés los recursos, ¿de dónde vas a sacar para pagar? Y justamente la liberación de la coparticipación dependía del gobierno de la Alianza a nivel provincial, no de un pobre intendente de Rosario Tala que quería solucionar el problema. Nunca nos fue dada una audiencia para poder
reconsiderar y recomponer la deuda. De todas formas, Zuluaga, usted había comprado una despensa fundida, por decirlo de alguna manera. Sí, pero tenía que arreglarla, ¿no? Justamente, y nos pusimos en eso. Ajá. Y eso fue, creo que, el gran dilema que muchos no entendieron. Nosotros administramos un municipio con suma austeridad. El intendente donaba la mayoría de sus sueldos. ¿Usted? Sí, por supuesto. Eso hay comprobante y documentación. Y lo poco que cobraba era para pagar al secretario privado del intendente, para no sacar de las arcas del municipio. Es decir, que el poco del sueldo que yo cobraba era para pagar al secretario privado en un arreglo que habíamos hecho. El secretario privado del señor Zuluaga, intendente municipal, periodo 99-2003, no cobraba de las arcas del pueblo, sino que salía del bolsillo del intendente para no causarle daño a las finanzas municipales y para predicar con el ejemplo. Porque vos no podés pedir austeridad si no la practicás. Tampoco fueron nunca boletas de comida, ni de hoteles, ni de remises, ni de colectivos. Yo nunca llevé una boleta de los gastos que yo hacía en los trámites, de los viajes a Buenos Aires. Es decir, que queríamos, lamentablemente mucha gente lo entendió y mucha gente no lo entendió. Todo eso llevó a que la gente viera que había otra manera de hacer política. Algunos estaban contentos con eso y otros echaban chispa porque no podían hacer de las suyas, como quien dice. A tal punto, José, que el secretario municipal, yo no lo elegí de planta política ni de alguien que fuera una persona del pueblo notable que me pudiera ayudar o me pudiera sostener políticamente. En una primera instancia estuvo unos meses el señor Pruso. Juan Domingo. Claro, porque necesitábamos tomar un poco de gimnasia y era necesario. Pero apenas nos pusimos en movimiento, saqué de planta permanente una persona idónea y fue el secretario municipal. Recuérdeme el nombre que no lo... Cretas, Rubén Cretas. Rubén Cretas. Rubén Cretas. Era una persona capaz que se desempeñó y no fue necesario tampoco sacar un sueldo extra cuando se podía sacar, porque si de 200 personas que tenía en esa época el municipio no sacabas una persona capaz de ser secretario municipal, habla muy mal de Tala y de toda la municipalidad. Pero no, ocurrió que se desempeñó muy bien en el cargo. Te quiero seguir hablando de las coparticipaciones. El señor Montiel no solamente se daba el lujo de retenernos la coparticipación de la provincia, sino que también nos retenía los ATN que nos giraba directamente la Nación. Acá hay un titular del diario Paraná, todo está documentado, donde dice: la provincia retuvo parte de un ATN girado el año pasado. Era una... Si esto no es malicia, si esto no es un complot, bueno, creo que es obvio. Y eran momentos muy difíciles. ¿Y usted cree que se complotaban para que usted renuncie? Yo creo que esperaban que yo renunciara. ¿Sí? Y ponían palo en la rueda. Y todo lo que te estoy nombrando, te estoy documentando, y vamos a seguir mostrando elementos, no puede llegar a otra conclusión que no sea esa. Acá tengo otros titulares de los diarios, y hay un titular que se me extravió, pero está en el diario de Paraná, donde en un momento determinado la provincia cerraba por 5 días sus actividades por falta de fondos. Ese era el titular del diario de Paraná. Claro, plena crisis del país, claro, plena crisis de la provincia y una crisis municipal, en el estado municipal realmente tremenda, ¿no? Y otro titular, José, que también nos ubica en la época: el IOSPER va a la justicia por la deuda del gobierno. El IOSPER necesitaba imperiosamente, para seguir funcionando, que le giraran los fondos que correspondían. La obra social de la provincia. La obra social de la provincia.
Eran momentos muy difíciles, crítico. eran momentos de federales, eran momentos de una falta total de dinero, pero sobre todo faltaban las instituciones, la gente estaba en la calle, era el tiempo de la soja, de la milanesa de soja, de la leche de soja, del trueque. Hubo un momento en Tala, y yo se lo he recordado a algunos vecinos, y sí, lo recuerdan, en donde era tal el desborde social que había, que salió una noticia de Uruguay que venía una banda de forajidos de concesión del Uruguay a Rosario Tala robando y haciendo maldades. Sí, señor. Y hubo gente acá en Rosario Tala que prendieron unas cubiertas en la estación de servicio. Mucha gente se pusieron, Claro, se hicieron estilo barricadas. Estilo barricadas. Sí, sí, con troncos, es verdad. Olvidarnos de eso es olvidarnos de no solamente de todo el esfuerzo que hizo Zuluaga para salir de eso, sino toda la gente, toda la población y la gente que me acompañaba. No era yo solo, todo el mundo sufría eso. Acá te muestro otra de las actitudes que yo te puedo decir. También, meses antes de irse del gobierno, la gestión anterior, da por política y por decreto a cierta nómina de personal, no a todas, adicionales, que iban sobre el sueldo y que no tenían ningún fundamento, nada más que un fundamento político. A determinado personal. Esto nosotros tuvimos la necesidad y la obligación moral de sacarlo, porque no correspondía en una época de plena crisis estar haciendo política con los sueldos del Estado. Pero a su vez, los mismos municipales que no habían sido beneficiados, me pedían, no que lo sacara, que le diera a ellos también. Es decir, una manera de ver la política que con los ojos de uno, no con los ojos de los demás. Y cuando uno está en política tiene que velar para que al otro le vaya bien, no para que uno le vaya bien. Porque mientras todo esto ocurría, la salud, la educación, la obra pública, todo estaba caído en el país. Ahora, a usted no lo destituyeron por esto. Vamos a llegar a la destitución. Vamos a llegar a la destitución, al juicio. Se fueron armando juicios donde se inventaban causas, las cuales ninguna fue aceptada por el Superior Tribunal de Justicia. Es más, yo creo que son repudiadas por el Superior Tribunal de Justicia, y nosotros vamos a demorar algunos minutos y tal vez poder leerlo para que la gente pueda ir poniéndose en tema. Me gustaría ¿Cuántas causas se armaron? No sé, eran infinitas, porque algunas se caían por lo grosero que eran. Pero me gustaría, para empezar a ponernos en tema, que el operador nos leyera... Todas las causas fueron armadas. Por ejemplo, la causa con el ingeniero Rodríguez, que fue una de las primeras, por abuso de autoridad, por haber contratado más de la cuenta de lo que permitían las arcas municipales, y cometen el grosero error de confundir una locación de obra con una locación de servicio. Y fue necesario que llegara hasta el Superior Tribunal de Justicia para que el Superior Tribunal de Justicia dijera que eso estaba mal iniciado. Pero no solamente mal iniciado, estuvo mal fallado, porque me declaran culpable en Nogoyá por una ley que es 1 año y medio posterior al hecho que había ocurrido. Es decir, yo contraté, al año y medio se prohibieron los controles de ruta, pero al año y medio, mientras yo contraté, era legal la contratación. Eso eran los radares. Los radares. Que dicho sea de paso, mientras estuvieron los radares, no hubo un solo accidente, no hubo un solo muerto, y la gente se cuidaba de pasar por Tala. Y yo cuidaba de mi vecino. Y vamos a ser sinceros, al que no cumplía con la ley le cobrábamos multa, porque de algún lado teníamos que fabricar dinero para pagar los sueldos
y para paliar la tremenda crisis social que había en Rosario Tala. Y ese fallo mismo le expresa al juez que me condena en Nogoyá, que si él me condena a mí, se hubiera tenido que condenar él, porque cuando él fue secretario municipal, tuvo los radares en la Ruta 39. Pero eso si uno lo lee, si uno lo cuenta, no lo puede creer. Pero eso existió. No sé si el operador podrá leerlo. Sí, adelante Andrés, a ver, que es parte del fallo. Que es el fallo de los radares. Ajá. A. Que el primer hecho se vincula a la celebración del contrato con la firma Coping Sociedad Responsabilidad Limitada Departamento Vial, cuyo objeto era la prestación de los servicios especializados de control de tránsito a través de radares, suscripto el 5 de enero del 2001. El pronunciamiento inferior señala bien el criterio del Superior Tribunal de Justicia, en pleno de esta provincia, adverso a las posibilidades constitucionales de las comunas para inspeccionar el tráfico vehicular en las rutas provinciales, conforme a la doctrina acuñada por el alto cuerpo a partir del precedente Pasuti, Guillermo y otros contra Municipalidad de Villa Urquiza, su acción de amparo, del 18 de abril del 2002. Pero resulta carente de toda razonabilidad que el análisis constitucional que nos permitió fijar el criterio pretoriano de dicho fallo sirva, en el caso, para atribuir ilicitud a la conducta del imputado de autos en relación a una contratación celebrada con más de un año de antelación, a la enarbolación de dicha jurisprudencia. Si el criterio del juzgador fuera correcto, la censura sería extensible por la grosera pasividad habida frente a un supuesto delito de acción pública. Eso dice el Superior Tribunal de Justicia. Eso dice el Superior Tribunal de Justicia. A los magistrados de Nogoyá que silenciosamente toleraron también en plena Ruta 39 una situación igual del municipio de dicha ciudad, con antelación al contralor contratado por la comuna de Rosario del Tala. Ahí está ya redondeado el concepto, es decir, que me quiso condenar el juez de Nogoyá y los jueces de Tala por un hecho que no tenía ninguna ley que lo prohibiera. Incluso me exigen en un lugar que yo tenía que dar, que otra empresa lo podía hacer al control, cuando eran ellos los que me tenían que decir la justicia si había otras empresas. Una causa entonces. Pero eso me parece que para cualquier persona con sentido común es categórico. Y hay una animosidad del Superior Tribunal de Justicia contra los radares, y hay que decirlo, hay un señor juez de esa época, que es el doctor Carlín, que cada vez que ellos tenían que viajar de Bazo a Paraná, se encontraban con este inconveniente. A pesar de todo, tuvieron la grandeza de decir que a mí me habían juzgado mal, me habían condenado mal y habían hecho todas las instrucciones mal, porque lo que hubo acá fue una locación de servicio y no de obra. Y a todo esto, dos hechos puntuales. Evitamos todos los accidentes, no hubo un solo accidente. Solamente un caballo fue muerto cerca del matadero. No hubo ningún otro hecho de sangre. Cuidé de mis vecinos como correspondía y como hecho secundario nos hicimos de algunos dineros también para poder pagar sueldos. Esa fue una de las causas. Una de las primeras. ¿Cuántas fueron? Inventadas fueron miles, pero las que llegaron al superior fueron 4 causas, 4 o 5 causas. Y todas fueron volteadas. Podemos ir a la segunda, si el operador es tan amable. B. Que en relación al contrato de locación de obra suscripto por el encausado con el ingeniero Hugo Alberto Rodríguez, pongo de resalto una premisa preliminar. El pueblo de Rosario del Tala, en su oportunidad, eligió al imputado como su presidente municipal y a él le incumbía ejercer el gobierno de la ciudad. Tal acerto se impone ya que de la lectura de los fundamentos del acuo se advierte la mera discrepancia del juzgador
sobre actos gubernamentales adoptados por el procesado, censurándolos y haciendo apreciaciones subjetivas sobre si lo efectuado era necesario o no para la comuna. No se trata en un examen correcto del caso, sino pareciera que nos hallamos ante la vana pretensión de los magistrados intervinientes de ejercer el gobierno de los jueces, cuando solo se debió meritar si lo obrado responde o no a la legalidad observable. Este es el sistema PACUS. Sí, pero me gustaría que terminara porque es interesante. Sí. De la lectura prolija de la pieza sentencial fluye claramente que el propio Judex no logra desentrañar si el lapso contractual operado y los pagos efectuados desmadraban las sumas que, según el ACUO, imponían el concurso público. El primer vitio injudicando nace de la confusión entre obra pública y la locación de obra, que implica una contratación con la finalidad de obtener un resultado, en función del cual surge el derecho de locador. El artículo 112, inciso 16 de la Ley Orgánica de los Municipios pone en cabeza del titular del Departamento Ejecutivo una potestad significativa que exige afinar el examen del caso para determinar si ha incurrido en ilicitud al contratar, en especial cuando se le endilga el delito de abuso de autoridad, atribuyéndole la existencia de dolo directo al desconocer llanamente la normativa legal aplicable. ¿Podés repetir esa última frase? Sí, desconocer llanamente la normativa legal aplicable. Desconocer llanamente la normativa legal aplicable. ¿Sí, seguimos? Sí. Cuando el propio juez, perito en ley, se equivoca en la interpretación de sus institutos o cae en groseros excesos rituales como advertir la omisión de transcribir en los contratos artículos 151, 152 y 153 de la Ley 3001 sin ingresar, como debió hacerlo, a la esencia, a la sustancia de la contratación efectuada en orden a su ajuste a la normativa observable. Sin dubitación alguna, la subsunción jurídica del obrar del encausado en la norma integradora escogida artículo 248 carece así de estructura sólida que permita el sostenimiento del pronunciamiento en crisis, de ahí que no hesite en auspiciar respecto al hecho examinado, la absolución del imputado. Es decir, absolución en esa. La también. absolución y el llamado de atención al juez que arma un formato legal falso para acusarme. Claro, ¿por qué demoró tanto en hablar usted, Zuluaga? Por muchas razones. Primero porque quería estar muy seguro de todo lo que yo iba a transmitir al pueblo. Porque esto fue en el 2003. No, esto fue en el 2005. El fallo fue en el 2005. Pero aparte de este fallo que es contundente, yo no creo que haya fallo en la provincia donde una persona se pueda sentir más feliz por lo que dice el fallo que yo, porque me da la razón en todo, no en una parte y deja otra en duda, ¿no? En todo. Y a mí yo quería tomarme el tiempo de accionar contra el Estado. Y otra de las medidas que también quería, que también las hicimos, fue presentarnos en el municipio para ver si había alguna irregularidad donde a mí me pudieran endilgar de algo. Es decir, 3 elementos que hoy me permiten hablar. Porque la mujer del César no debe ser buena, sino debe parecerlo, pero también debe serlo. Así que yo busqué todos los elementos para que no quedara ninguna duda, porque tal vez el apresuramiento me iba a llevar a dejar alguna grieta que yo no iba a poder explicar. ¿Usted estuvo una noche preso? Sí, estuve preso. Fui preso político. ¿Cómo fue preso político? Sí. Porque con tanta malicia fui detenido a las 2. Sí, con tanta malicia, lo digo así, lisa y llanamente. ¿Recuerda esa fecha? No, pero va a salir ahí la fecha, por supuesto.
Me llevaron detenido a las 12 del día, Sí, un rato antes de las 12. y ya en el juzgado el juez no estaba para tomarme declaraciones. Entonces, casualmente, tuve que pasar una noche presa. ¿Y dónde Pero durmió? una experiencia, no, Eso quería preguntarle, ¿dónde durmió esa noche? muy bien atendido por la gente de la policía. ¿Incomunicado? ¿Cómo fue? Sí, incomunicado, por supuesto, hasta que yo diera las declaraciones. ¿En una celda común? Sí, no, en una pieza común. La verdad que la gente de la policía se portó muy bien. Muy bien, no me hicieron sentir, pero estaba, que en ningún momento estaba detenido y en todo momento estuvieron a disposición mía. Un gesto digno de destacar porque también hubieran podido del árbol caído todos sacar leña, no, todo lo contrario. Todo lo ¿Lo contrario. llevaron esposado? ¿Cómo fue? No me llevaron no recuerdo esposado. ese momento. Esa fue una fábula No recuerdo urbana, pero no me llevaron esposado. Pero me llevaron detenido. Es decir, en el suba-suba. Durmió una noche adentro, como Sí, se dice por normalmente. supuesto. Estuvimos en el suba-suba, una experiencia linda. Que, ¿Linda? Por supuesto, porque, mirá, para mí hubiera sido desastroso. El primer detenido que tiene Pero una por experiencia linda estando supuesto, detenido. porque para mí hubiera sido desastroso si yo hubiera sido culpable de algo. Pero a mí me acompañaba mi conciencia, me acompañaban los hechos, me acompañaba la gente que me quería. Así que no, todo lo contrario, no te voy a decir que es una situación ideal, pero yo que sé y he leído y he vivido de mucha gente y políticos que han estado detenidos, lo mío es una minucia. En vez de ponerme un castigo, para mí me pusieron un premio. Porque llevar a alguien detenido, que esa persona después salga y le pueda mostrar a un pueblo entero que fue hecho de manera ilegal, que fue hecho con malicia, creo que a todos aquellos que en algún momento pudieron haber dudado o aquellos que pudieron haber confiado, esto a mí me gratifica. Tenía una causa además por el uso de dinero. Sí, fabuloso. ¿Esa terminó en el superior? Pero terminó en el superior. Pero eso es de no creer la malicia con la que fue hecha. Yo te mostré primero que a nosotros nos negaron, porque después vamos a ver algunos números, todo tipo de ayuda económica. Incluso cuando yo iba a arreglar las deudas, los funcionarios de Tala, que estaban en Paraná, me hacían ir con los empleados municipales para disminuir mi poder de autoridad. Y me prometían que iba a venir el dinero, que no iba a venir. Fue un manoseo. ¿Pero usted cree que la justicia, Montiel y toda la gente que nombró integraba este complot? Yo no digo que todos habrán hecho un complot, pero todos pusieron un granito de arena para que esto ocurriera. Es como aquella persona que... Digo complot porque usted habló de complot. No, yo lo hablo, lo dije antes y lo vuelvo a decir. Está como esa persona que baja en un bar a tomar algo, pasa uno, le saca una tuerca de la rueda, al rato pasa otro, le saca otra tuerca en la rueda, al rato pasa al otro, le saca la última tuerca en la rueda, cuando el hombre va a salir en el auto, la rueda se le va al diablo. Ahora, si vos me decís, ¿cuál fue el culpable? ¿El primero, el segundo o el tercero? No, todos. Todos los que estuvieron no ayudando y no cooperando para que yo pudiera llegar a ¿Y feliz esos término. todos quiénes eran? Y todas estas personas que estamos nombrando, que el fallo dice, el Consejo Deliberante que ayudó a llevar causas a la justicia o a fabricarlas, los jueces que actuaron mal, el fiscal que actuó mal, no es una sola persona, son varios que sacaron la rueda. Y yo no es que se me ocurrió a mí decirlo después de haber salido condenado, lo digo después que salí absuelto y yo creo que con ese fallo hasta premiado por la justicia. Porque para mí ese fallo es un premio. Políticamente es un premio. Y ese que vos decís, después de negarme todos los fondos, me largan un dulce de 50.000 pesos para que yo use para un barrio.
El que está sobre el Boulevard Belgrano. Belgrano. Bueno, ese barrio que ejecutó la obra, al contratista, nunca se le dejó de pagar, nunca se le pagó fuera de término, no hubo ningún atraso. Esta gente quería que yo depositara ese dinero, quería que lo depositara para que yo no lo usara para cosas más urgentes. El dinero fue depositado y estuvo en su momento y cuando correspondía para los fines que vino determinado. Pero momentáneamente pagamos cuando la crisis más grande, que creo que fue en el 2002, el día que hubo 50 muertos en la República Argentina, 3 en la ciudad de Paraná. Pagamos las categorías más bajas del municipio con una parte del dinero. Y, ese dinero que había venido para el barrio. Sí, pero no la totalidad. Una mínima parte para cumplimentar, pero no durante una semana, durante 2 días o 3. Es decir, que los jueces y los concejales hubieran tenido que leer lo que se llama flujo de caja en contabilidad. Porque yo no pasé de un ejercicio a otro con la irregularidad. Fue momentáneamente. Y ahí el tribunal dice que no fue malversación, como lo vamos a leer ahora. No solo no fue malversación, sino que el tribunal habla, y me gustaría que lo escuchara mucha gente que no hizo las contras en esa época, de actitudes heroicas y valientes. Y se asemeja en otra parte del fallo con las que tuvieron que tomar ellos como jueces. Porque en ese momento había en el Superior Tribunal de Justicia 15.000 amparos entre los que había pedidos de medicamentos de toda la provincia. 15.000 amparos. Un pobre intendente que quería manejar la atención social, le iban a culpar de que usara momentáneamente, como dice el fallo, y no permanente ni de un ejercicio a otro. Fueron dados para categorías más bajas, y me acuerdo de un hecho puntual, que deben estar en las órdenes de compra del municipio. Se le dio un chiquito para ir al Garrahan, porque tenía que hacer un estudio de compatibilidad. Y a otra persona se le dio porque necesitaba trabajar urgente y necesitaba sacar el registro para conseguir el trabajo. Y a los empleados de menor categoría se le pagaron sueldo. Entonces, yo creo que ese es el hecho tercero. A ver, si me permitís, porque eso no tiene desperdicio. Perdón, operador. Usted maneje nomás. Yo voy a dirigir el programa, sí, vos quedá tranquilo. No, maneje nomás. por el contrato de Copin, Sí, ¿qué era Compin? los radares, Ajá. bueno, la molestia de los jueces por pasar, pero ni siquiera el beneficio de la duda. Tuvieron la grosería de condenarme con una ley que fue 1 año y medio posterior al hecho que yo he hecho, pero hasta eso es inconcebible. Bueno, pero con el contrato con el ingeniero Rodríguez es más llamativo todavía. Es el sistema PACUS. Claro, no es el sistema PACUS, nosotros es el sistema SAN. Lo que hizo la Municipalidad de Rosario Tala, que no hizo ningún municipio ni la provincia, en la época de Moyne acá se gastaron algo de 16 millones de pesos para hacer un relevamiento fotográfico de todas las propiedades del catastro de la provincia. Ahora, como no había gente que lo pudiera aplicar, todo eso que había salido 16 millones de pesos se amontonó en una pieza de Paraná. Es decir, pasó Moyne, los otros gobiernos, hasta que llegó un intendente de un pueblito chiquito como Rosario Tala, que tiene sus amistades y su contacto, y dije, vos sabés que en Paraná está esto escondido. Vamos a ponerlo en funcionamiento en Tala para ver y para ponerlo como ejemplo en toda la provincia. Entonces empezamos a implementar todos los datos que tenía el PACUS, que estaban perdidos prácticamente, los trajimos a Rosario Tala. Se metieron en información digital, que no se había hecho nunca. Nosotros teníamos más información del catastro de la provincia dentro del municipio que la provincia. O sea, ahí sabías
¿Qué casas se habían todo. ampliado? ¿Y quién pagaba, quién no pagaba? El alumbrado público, los medidores. Nosotros teníamos el control de los medidores, del alumbrado público, todo por este sistema que fue implementado por el ingeniero Rodríguez. Yo tuve la suerte de que Rodríguez había hecho todo el desarrollo, pero no tenía a quién vendérselo. Está bien. Entonces él tenía que mostrarlo. Se lo vendió a Tala. Pero se lo vendió por chaucha. Y también vuelven a equivocarse y creen que es una locación de obra cuando es una locación de servicio. Pero no termina ahí la historia. La historia termina que cuando el gobierno provincial estaba desesperado por cambiar los federales, del gobierno central, porque había dos leyes muy heroicas y valientes del doctor de la Rúa, por el cual nadie lo recuerda y todo el mundo lo recuerda porque fue a Tinelli. Y yo hago honor a una persona que si se hubieran cumplido las dos leyes que él tenía en funcionamiento, la Argentina, con el soquete de plata que recibió de la soja, hoy sería Canadá. Era ley de déficit cero y responsabilidad fiscal. Es decir, vos no podías gastar más de lo que tenía. Y moneda fuerte. Todo eso después fue volteado, pero yo le pregunto a si todos los males que nosotros tenemos no se deben haber salido de esas leyes. Déficit fiscal cero y moneda fuerte. Cuando la provincia va a pedir dinero para rescatar los federales, le piden desde los ministerios de Buenos Aires a ver qué han hecho ellos para organizar el sistema tributario, el sistema de administración estatal. Y el único municipio que había avanzado en eso es el municipio de Rosario Tala. Y el doctor Montiel, que yo calculo, algunos de los obsecuentes de él acá me habían enjuiciado, me habían hecho condenar por ese contrato, tuvo que firmar conmigo un contrato y publicarlo en el diario para dar algo de testimonio de que acá en la provincia se había hecho algo de mejoramiento en la administración fiscal. Esto es un contrato que está firmado por Montiel, por Patá de Catastro, y fue publicado por el diario en la segunda página, ocupó media página. Acá está la firma de Montiel, acá está la firma de Patá de Catastro y está la firma de Zuluaga. Y el otro municipio que lo había implementado, porque vino a Tala a ver cómo se fabricaba, fue el ingeniero Orduna en la ciudad de Concordia, que también firmó el contrato. Pero fuimos pioneros en esto. Y ese contrato después fue anulado por gestiones municipales posteriores. Y yo le quiero decir al asesor legal que instruyó al intendente en su momento que lo anulara, que hizo mal, porque ese contrato tenía todo el derecho que necesitaba tener un contrato para ser legal. Porque después que cayó la mentira de Rosario Tala y de Nogoyá, quedó comprobado que eso era auténtico, legal y que era un documento de avanzada no solamente para Tala, sino para el país. Porque esto se estudiaba en algunas universidades del país. Vamos al tema de malversación. ¿Y cómo fue el fallo? No, pero me gustaría que lea, perdóname José Luis, porque es importante lo que dice el Superior Tribunal de lo del ingeniero Rodríguez. ¿Leo todo o leo el fallo al final? Yo creo que eso, si podés leerlo todo, sería buenísimo. Sí. Si vos me permitís. Sí, bueno, vamos bastante tiempo, por eso digo. En relación redondeando después, Andrés. En relación al tercer hecho endilgado a Zuluaga, perplejo veo que el proceso denota a nuestros magistrados y funcionarios encerrados en sus despachos, haciendo una exégesis legal del laboratorio sin querer. Contaminarse con la realidad. Perdón. Sí. Eso es por el desvío de fondo. Claro. El desvío de fondo. Bien. Encerrado en sus despachos haciendo una exégesis legal del laboratorio sin querer contaminarse con la realidad, lo cual los hace caer en un fatalismo interpretativo que quita a las sentencias dictadas el sustento fáctico integral para hacer operativa la aplicación normativa que efectúan. Cerrar los ojos al momento histórico vivido
creando un clima de asepsia, desprende al juez del contexto en el cual se han envuelto los sucesos que se debe juzgar, lo que conlleva la parcialización del evento al aparecer desligado del abanico de circunstancias que le permiten hacer la apreciación integral, respondiendo a la insoslayable regla de completividad que debe enmarcar la evaluación del hecho para poder calificarlo como ilícito reprimible. Al tiempo de los acontecimientos juzgados, unos 15.000 procesos de amparo habían ingresado a nuestro examen en segunda instancia, todos con la finalidad de lograr el pago de prestaciones provinciales insolutas. Las acciones destinadas a obtener que el Estado satisfaga la atención de graves problemas de salud y hasta la atención alimentaria de desnutridos permitió en no pocos casos que su neutralización requiriera soluciones ingeniosas, brillantemente halladas, descubiertas o delineadas por el prudente arbitrio de muchos magistrados entrerrianos. La emergencia política, económica, social, educativa, laboral, etc., ha sido una realidad incontestable que ha requerido medidas heroicas para conjugarla. Litigantes que solamente contaban con cuasimoneda requerían la intervención jurisdiccional para que ella fuera recibida por los bancos u otros acreedores para satisfacer sus obligaciones dinerarias. Los remunerados estatales, a veces con 4 meses sin percibir los emolumentos, requiriendo hacer cesar la dilación de sus pagos, los ancianos llorando por la obtención de sus beneficios previsionales y logrados los mismos conseguir que se verifique su oblación. Un sinnúmero de sentencias que hemos dictado en pluralidad y diversidad de casos traídos a decisión son la muestra elocuente de lo expresado. El sector comunal debió realizar verdaderos malabarismos para atender las necesidades que el gobernante municipal juzgó pertinentes para que las actividades propias no quedaran paralizadas, logrando solo a través del juicio y el embargo del tardío ingreso de las coparticipaciones fiscales a las arcas locales. Perplejo y ruborizado, desde el magisterio de este alto cuerpo advierto la soltura con que se exige el cumplimiento. En ese contexto y con estrictez de lo normado por la regulación respectiva, sin advertir que la realidad imponía decisiones valientes, excepcionales, heroicas, no aceptables en un marco de normalidad económico-institucional, pero admisibles cuando la necesidad obligaba a superar las vicisitudes emergenciales. Creo que está. ¿Por eso fue preso esa mañana usted? Por eso y por las otras causas. Pero era por continuación ilegítima en la función pública. Claro, Claro. seguía. Eso es, creo que de Fellini, porque ni siquiera de película, de Fellini. Porque, por lo que yo fui preso, por continuación ilegítima en el cargo. O sea, usted seguía. Por supuesto, y a mí me respaldaba. Aparte de todas las leyes, me respaldaba la Cámara de Uruguay, que había dicho que el articulado de la Ley 3001 era menor que lo que estaba en vigencia. Y lo vuelve a repetir el Superior Tribunal de Justicia, José. Lo vuelve a repetir el Tribunal de Justicia. Ese era otro caso. ¿Y el cuarto cuál era? Y para que me olvide. Claro, no lo recuerdo. No, pero está. ¿El 4? Ese es el último, justamente. Continuación ilegítima en la función pública. En 2 veces yo fui sacado del cargo. Hace poco yo estuve en una radio, en Radio Dimensión, y después que yo hablé someramente del caso porque quería venir a tu programa a explayarme y a mostrar los datos. La radio tiene otros tiempos. Fue una jueza diciendo que a ella no le tocaba el fallo donde yo había accionado contra el Estado. Sí, a ella no le tocaba en este caso, pero ella había obrado de la misma manera. Había obrado de la misma manera y le había dado pie a los concejales para mi primera salida del municipio. Acá yo tengo la firma de la jueza, donde le da... ¿Quién era? Zapata de Cachique. Por si alguien lo necesita, acá está la firma y la resolución. Donde los concejales creo que le preguntan y ella
da validez, voy a leer el articulado porque es importantísimo tal vez, firmado Ana María Zapata, jueza civil, en noviembre del 2002, la primera salida mía. El articulado es artículo 80, incisos 4 y 81 de la ley 3001. Eso está en la República Argentina superado por toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y por los tratados internacionales, donde nadie, mientras es juzgado, puede ser sacado de su cargo, porque es disminuir sus derechos políticos. Tiene que estar condenado, sería. Tiene que estar condenado, pero condenado con sentencia firme, Claro. no mientras estás apelando. Es decir, que si yo me remito a los hechos y el Superior Tribunal de Justicia nos da la razón y nos exculpa en todas las causas, más validez me da para decir que fue sacado ilegalmente y para mí se trató de un verdadero, si no complot, asociación para sacarme. ¿Usted acciona contra el Estado después? Sí, acciono contra el Estado. ¿Y Y el Estado vuelve a fallar de manera contundente, a favor suyo? tomando las palabras del doctor Carlín, donde prácticamente nos da la razón, donde dice que hemos sido manoseados por la justicia. En vez de haber sido ayudados y puestos en derecho, fuimos manoseados. Porque no, en algún momento determinado, José, no juzgaban los hechos, sino juzgaban mi personalidad, mi persona. Eso se puede... ¿Y usted va contra el Estado en busca de qué? ¿De alguna cuestión De económica? resarcimiento económico, primero, que no me interesa, por eso pedimos un monto muy bajo. ¿Cuánto pidió? Yo creo que se pidieron 250.000 pesos, pero después la Cámara... ¿Se lo pagaron? No, todavía no. No, por supuesto que no. Pero a mí, sinceramente, el dinero no me interesaba. A mí me interesaba tener otra herramienta para mostrarle a mi gente. Porque yo tal vez soy un granito de arena, pero yo iba a luchar por mi derecho, iba a luchar por mi inocencia y lo iba a mostrar cuantas veces sea necesario. Y las 2 veces que el Estado tiene que fallar en superior instancia, vuelve a fallar y a darme la razón. ¿Eso cuándo fue? ¿En el 2005? En ¿O el hace poco? 2016. Ah, el año pasado. En el 2016. En el 2016. En el 2016. Claro, lo que el Estado no le devuelve son los días de gestión, unos meses que le Pero quedaban. yo voy a intentar buscarlo por otro lado, pero lo vamos a intentar. Claro. José Luis. Es imposible, obviamente. Pero... Nada, por supuesto. Lo que el tiempo se lleva, se lo lleva, ya está. ¿Qué me iba a decir? Pero también hubo hecho muy lastimoso para la sociedad. No sé si se acuerdan ustedes de las famosas escuchas. Sí. Donde supuestamente, nosotros nos habíamos valido, nosotros no, porque yo nunca fui llamado a declarar. Yo lo que recibí en mi casa, no tiene desperdicio. Yo denuncia por las escuchas telefónicas en Rosario. Sí, las escuchas llegaron al canal. Yo le hice llegar al canal. Ah, usted le hizo llegar. Pero al primero que se le hice llegar fue la jueza. Porque una persona a mí me la acercó con el hecho de que no dijera quién me la había acercado. Yo ni sé, en ese momento no sabía cómo la había obtenido. Y yo le quiero decir a los cráneos que actuaron en esto, que esto no fueron unas escuchas. Si hubiera sido una escucha eran ilegal. Lo que hubo acá fue una transmisión. Acá el concejal Navarro, que se comunica con el concejal Aguirre y anticipan lo que me va a ocurrir, no sé cómo ellos habrán sabido, porque yo no lo sabía todavía, agarra un teléfono inalámbrico y el teléfono inalámbrico transmite. Seguro. Es una radio de onda corta. Así que lo que hizo
el concejal Navarro, cuando habló, fue transmitir, tal vez transmitir para que lo escucharan incluso. Entonces, una persona que justo estaba buscando cerca de la zona de él, y arreglando que está en este tema, escucha la conversación, le pareció interesante, la graba y me la alcanza. En su momento me pidió, por favor, que no diga quién era ni cómo le había obtenido. Yo tampoco sabía, la verdad. Eso con el tiempo sí, me lo contó. Entonces lo que yo hago como buen ciudadano, se lo doy a mi abogado para que se le lleve a la jueza. Justamente a esta jueza, la doctora Ana Cacique. Y lo que hace... ¿Qué hablaban los concejales que no recuerdo? Yo la verdad la he pedido, la escuché, incluso la he pedido en los medios, la pedí en Paraná y parece que... Yo no las tengo. Sí, no, parece en algún momento que... las tuve. Parece deben estar guardadas. Parece que comprometían a mucha gente y se evaporaron. No. Pero en ningún lado están. Deben estar. Bueno, vamos a Me buscarla. voy a ocupar de buscar. Vamos a buscarla, sería fabuloso. En un cassette. Era un cassette, justamente. Pero acá no hubo escucha, acá hubo transmisión. Bueno, hicieron un allanamiento e investigaron. ¿Saben quién fue el técnico que fue acá a este allanamiento a ver qué había ocurrido? Un electricista. ¿A quiénes eran? ¿A Graciela? A Graciela. A Graciela Dante, que es la A mamá, Graciela le hicieron un daño tremendo. que es la mamá de Germán, que era concejal. Sí, a Graciela le hicieron Graciela un daño Danta. tremendo, no tenía nada que ver, no estaba conectada conmigo. Ella siempre cumplió sus funciones de concejal muy bien, había una división de poderes, incluso Rosario Tala le debe a ella un gran interés por la matemática, que creo que algún día se la tienen que reconocer, porque estuvo trabajando mucho en eso y es digno de destacar. Ella no tuvo nada que ver, fue expulsada. Pero la exoneraron. La expulsaron del consejo. O sea que está casi en la misma situación que usted. Claro, por eso no quiero hablar solo de mí, sino que hubo otras personas dañadas. Graciela Danta no tenía nada que ver con esto que se la escucha, porque no fueron escuchas, sino que fueron transmisiones. Y tal vez si en vez de un electricista hubieran llevado un técnico, se hubieran dado cuenta que cualquier teléfono inalámbrico es una radio de onda de frecuencia modulada en potencia. Y según la potencia del teléfono es la potencia que tiene y el alcance. Pero eso fue otra aberración. Incluso hay un concejal que dice que si eso es mentira, él va a pedir perdón en las actas del consejo, porque yo también tuve oportunidad de leerla. A mí me gustaría que ese concejal... ¿Qué es mentira? Que si era mentira lo de Graciela Danta, él iba a pedir disculpas. Bueno, yo le estoy dando la oportunidad a esa persona para que vaya y se disculpe con Graciela, porque Graciela fue, como se lo haga, humillada sin ningún tipo de fundamento. Sin ningún tipo de fundamento. Y yo era algo que me ahogaba también, porque era una persona que dañaron por dañar y sin ningún tipo de basamento legal, porque incluso el juez considera que no hay delito, y si no hay delito, ¿por qué la expulsaron? Claro. Porque no le gustaba la cara de Graciela. Pero hay otra cosa interesante también. Hay tantas cosas interesantes. Yo no sé si nos dará el tiempo. Vale, a ver, contame. Por ejemplo, hoy decíamos, la tristeza de un consejo deliberante donde estaba el entonces concejal Navarro, que ahora es diputado, que acá tuvo una estritez, pero muy dragoniana. Navarro era de su partido. Sí, no se notaba. Y en Paraná están permitiendo, con los fueros, que no sean investigados algunos diputados. ¿Que hay una doble vara en la política? Existe una sola vara, que es la honestidad. Si hay algún diputado que tiene algún hecho, que vaya y se presente a la justicia. Porque otra cosa, yo nunca esperé que la justicia me llamara. Yo fui y me presenté antes siempre. Y me puse a disposición de los jueces, porque es lo que corresponde. No esconderse tras de un fuero. Entonces yo le digo a los diputados que están llamados
Que vayan, porque si es inocente, en algún momento, en alguna instancia, la justicia le va a dar la oportunidad de demostrar que son inocentes, José Luis. La verdad que me ha hecho recordar parte de la historia reciente que por ahí la tenía media en una nube, ¿no? Suceden tantas cosas que uno concretamente se va olvidando. Por ejemplo, las escuchas no me acordaba. No, sí, yo las tengo porque se dañó una persona y era mi deber decirlo, porque yo tengo los elementos para decirlo. Uno recuerda aquel momento que debe haber sido el momento más importante cuando lo llevaron detenido. Sí, eso fue lo más llamativo. Claro. Aparte te puedo decir que como legado dejamos una administración muy austera, tratamos de disminuir la mayor cantidad del personal municipal, se creó el Tribunal de Faltas, Rosario Tala no tenía Tribunal de Faltas, una verdadera bisagra en lo que es, eso vino asociado al PACUS, porque necesitábamos herramientas. No había inspectores municipales, creamos la policía municipal. Se salvaron, gracias a unas vecinas que juntaron firmas, el colector Correcal, que estaba a punto de ser llevado por los proveedores, porque no había sido pagado. Ahí tuvimos que ser los caños del colector madre. Eso estuvieron a punto de ser llevados porque no habían sido pagados en su momento y el dinero había sido ocupado para pagar sueldos. ¿Usted? No, gestiones anteriores. Tuvimos que hacer malabarismo. Es más, en un momento determinado nosotros logramos pagar con fondos que sí había destinado a la provincia durante el gobierno de Busti, y habíamos logrado parar ese dinero, y un trato entre personas de bien que iban a demorar la ejecución. En ese interín se armó la crisis y en un momento determinado llegaron fondos de la Nación para darle trabajo a la gente para poder paliar la necesidad. Yo hubiera podido hacer un poco de política con eso, dando ciertos favores a cierta gente, y sin embargo esos fondos fueron usados para el colector, para pagar parte del colector para que no fuera llevado de Rosario Tal. El colector, o sea, los caños. Los caños, sí, que estuvieron mucho tiempo en obras sanitarias. En obras sanitarias, justamente. Eso fue lo que se pagó. Claro. Zuluaga, yo le quiero agradecer mucho. No. No sé si quiere agregar algo más. Yo tengo tanto que... Sí, bueno. Algo interesante. Sí. Muy interesante. Andrés, a ver qué tenés por ahí. Esto chiquito nomás. Algo que le llamó del la último, Andrés, sí. dentro del fallo. En el fallo, sí, final, donde dice: ingreso ahora el examen del último hecho, consistente en la atribución a Zuluaga del delito de continuación ilegítima de la función pública. Estupefacto y asombrado, compruebo que emerge del pronunciamiento de grado que... Perdón. ¿Me podés repetir qué dice el Superior Tribunal de Justicia? Estupefacto y asombrado, compruebo que emerge del pronunciamiento de grado que, a través de decisiones jurisdiccionales, se ha hecho cesar en el cargo a un presidente municipal elegido por el pueblo. Se allanó la sede comunal y se detuvo al titular del departamento ejecutivo. Todo con un apresuramiento y desconocimiento incomprensible de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia. ¿Podés repetir eso? Todo con un apresuramiento y desconocimiento incomprensible de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, y violentando sin dubitación alguna normas insoslayables que llevaron a una desgraciada situación que este pronunciamiento no puede dejar de censurar. Un hecho anecdótico. Acá hubo otra persona que fue sacada a los tirones del municipio, como fui sacado yo, un gran peronista, una excelente persona, y muy que tuvo que pelear mucho con los obreros municipales también, que fue Ulderico Bisotto. Ulderico Bisotto fue sacado, él por un golpe militar, yo por un golpe legal. Ulderico Bisotto bajó las escaleras del municipio acompañado por 2 colaboradores en el año 76. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras, en el año 76 nadie se las rasgaba, porque había varios ciudadanos que estaban en las escalinatas
y mientras Ulderico Bisotto, y vuelvo a repetir, un señor peronista, que el peronismo le debe alguna placa en algún lado, más grande de la que tiene, mientras bajaba cabizbajo y dolido las escaleras municipales, acompañado por 2 o 3 colaboradores, había gente que aplaudía, pero no aplaudía a los que salían, aplaudía a los que llegaban, que eran los militares. Marzo del 76. Bueno, sí, eso es parte de nuestra historia reciente No. que nadie la recuerda. Ah, No solamente en Tala. Pero ¿sabés qué es lo importante? Aplaudieron el último golpe militar. Sí, señor. Yo- Pero, José, perdóname. Eso es historia. No, es presente. Porque dentro de esas personas había alguien, y ahí sí me voy a reservar el nombre, que estaba aplaudiendo, que también después formó parte del Consejo Deliberante con el que igual yo tuve que pelear para gestionar. Las casualidades que tiene la vida, ¿no es cierto? Las casualidades. Esa persona que estaba aplaudiendo cuando a un señor lo bajaban del municipio degradado por un golpe, como decís vos, la historia reciente que nadie recuerda. Sí, no la quieren recordar. Claro. El último golpe militar fue aplaudido por muchísimos civiles, Yo hace poco escribí en el Facebook, pero no la quieren recordar. tengo una memoria fotográfica, yo lo viví desde mi negocio, de la farmacia, de humilde Debe boticario. haber filmaciones, ¿eh? Sí. Todos los clientes que entraron, ninguno protestó contra el gobierno durante todo el día. Eran todos con sensaciones de alivio. Y a nivel nacional, y me hago cargo de lo que digo, hubo 2 manifestaciones públicas que yo recuerdo haber leído. La del ingeniero Álvaro Alzogaray, que decía que por qué iban a hacer un golpe de Estado si había elecciones dentro de 2 o 3 meses, y la del Partido Comunista Revolucionario. No recuerdo otra declaración en contra. Tal vez vos sos periodista y tenés más información que Bueno, yo. habría que leer un poco más, seguramente. Sí. Pero nadie se quiere acordar tampoco que todo o muchísima gente llenó la Plaza de Mayo para Vittoriano Galtieri. para Vittoriano Galtieri Sí. para esta fecha. Sí, sí. ¿eh? Y yo, Nadie se acuerda de eso. y eso es bueno que lo recordé, porque la guerra de las Lo Malvinas recordamos todos los años, José. ¿eh? tiene... No, por favor, Por es eso bueno digo. que lo recordé. ¿Eh? Pero es bueno que se recuerde que, para mi manera de pensar, hubo equivocaciones dentro del continente y hubo muertos en las islas. Y para mi manera de pensar, voy a ser muy duro en lo que digo, faltaron algunos suicidios en el continente. Ahí yo estaría en paz con mi conciencia. Porque los que llevaron a las islas eran chicos que tal vez no estaban preparados para la guerra y dieron todo por la patria. Pero la gente que acá fue responsable, yo creo que no le hubiera venido mal a la historia del país un suicidio para compensar las pérdidas. Y es fuerte lo que digo, pero lo pienso y lo tengo que decir. Nos fuimos de tema. ¿eh? No, pero son temas actuales y lindos. Seguro. Gracias por el tiempo. ¿eh? No, yo soy no el sé si agradecido. ¿Quiere agregar algo más? Sí, lo más importante. A ver. Después de las últimas elecciones, Sí. yo como peronista había renunciado al PRO porque prácticamente nos ignoraban como fuerza dentro de la misma. Porque Ahora. el PRO estaba intervenido hasta las últimas elecciones. Y todas las directivas venían de Buenos Aires o venían fabricadas. Hace 2 meses, un grupo de afiliados de 7 o 8 departamentos se presentaron a la justicia y lograron que la justicia electoral intimara la intervención a normalizar el partido. Y tuve la gran suerte y el gran honor que vieran 2 de los representantes que anduvieron en esa tratativa a reafiliarme, la cosa a la cual accedí, porque para mí la política es el aire que respiro y necesitaba un espacio y hablar de esos temas. El PRO se va a transformar, va a dejar de ser un partido de paquetes
para pasar a ser un partido de soluciones y de trabajo, y ¿Van de a gente tener- de soluciones. ¿Van a tener interna? En eso estamos. ¿Va a haber interna? Sí, ¿Va a sí, ser sí, candidato sí. usted? Yo voy a luchar, no sé si en esta o en otra, pero yo creo que me debo luchar por una candidatura, por todo lo que me ocurrió y por la manera con que yo me presenté al pueblo, siempre dando la cara, no yéndome a vivir, no enriqueciéndome con la política. Yo de la política salí fundido, pero contento. Así que creo que es algo que yo me debo. ¿Y cómo- Pero el que te evalúa, en el fondo, es la gente. Por eso es lo grande de la democracia. Por eso es lo grande de la democracia. Por eso es que yo vine a explicar. ¿Cómo analiza con su experiencia la gestión de Pitura? Tiene la suerte de tener grandes recursos. Grandes recursos. Y Abrió la carpeta. hay que claro. ¿Qué tiene en esa carpeta? A ver. Grandes recursos, pero tiene un desafío muy grande, que es el hecho de sacar el eje de la economía de Rosario Tala de lo estatal a lo privado, que él hacía mucho hincapié en la campaña. El parque industrial. Al por parque ejemplo. industrial, a la actividad privada en general. Veo muy bien orientado el chico de la producción, donde ha puesto ojo en algo que nadie se da cuenta, de que todos buscamos fábricas. Y acá tenemos fábricas. Cada porción de campo que hay en el departamento Tala es una pequeña fábrica en potencia. Este chico que está en producción, Gervasoni, se ha dado cuenta de eso. Vamos a ayudarlo entre todos para que Pitura logre lo que él prometió en campaña. Y creo que no se puede devaluar, pero gracias a Dios salimos de Venezuela dentro de la República Argentina. Entonces, algunos chicotazos hay que aguantarse, pero gracias a Dios Argentina no está en Venezuela. ¿Qué busca en la carpeta? Mirá, A ver. si habrá sido pobre nuestra gestión, que algunos boletines municipales eran de este tamaño y estaban, ¿Qué eran informativos? sí, muertos, y estaban financiados por el comercio local. Ni siquiera teníamos, ni siquiera gastábamos dinero en lo que informamos, tratábamos de sacar dinero de otro para no gastar del municipio. Así que creo que más de eso. Otra obra de la gestión nuestra, y así está firmado en Buenos Aires, que muchos se ponen la escarapela, y esto se debe al trabajo imponente del ingeniero Rodríguez, la reconozco, de la señora Nancy Avanzati, del Ejecutivo en particular, que nunca viajaba en autos del municipio, sino privado o en colectivo, con su dinero, a hacer las gestiones, fue el Promeva. El Promeva salió, se consiguió, se hizo todo, se ejecutó, pero todo el papelaje, incluso las modificaciones, se hicieron durante nuestra gestión. Creo... Se ejecutó en la gestión Chávez. Sí, pero todos los papeles se firmaron y se financiaron. ¿Con su gestión, dice usted? Claro, no, es así. No lo digo yo, lo dicen los números y lo dicen los papeles. Lo dicen los papeles. Muchas gracias. Iba a decirte que nosotros en un año, recibimos 15.000 pesos en todo el año. Y te lo iba a documentar, pero ya no da para adelante. Muchas gracias. Muy bien, José Zuluaga, presidente municipal de Rosario del Tala, en el periodo 1999-2003. Así fue, 1999-2003. Teníamos mucho para hablar con él. Hay un fallo justamente de la justicia del año 2016. Miren ustedes, se ha pasado año, 13 años aproximadamente pasaron para que finalmente se conozca un último fallo. El anterior fue del año 2005 del Superior Tribunal de Justicia, el último del año 2016, y él justamente tomó la decisión de hablar y de contar todo lo que había sucedido. Esto fue Entrevistas, amigos. ¿Qué me iba a decir? Y para terminar quiero que tome de vuelta, porque lo dijimos hoy a la mediodía, Ajá. perdona, Sí. que acá Tala tiene una deuda con una menor
donde es culpable la madre y está detenida, y los delincuentes que prostituyeron a la nena andan sueltos por la calle. Yo espero que todo Tala nos unamos en esta cruzada, porque nadie va a venir a tocarnos timbre a Tala para mejorar la sociedad, la tenemos que mejorar nosotros. Acá hubo una criatura inocente que fue ultrajada. Los culpables tienen que pagar sus culpas. Muchas gracias. Te pido disculpas, José Luis. Muchas gracias. Por- Lo vamos a llamar para conducir en cualquier Mis momento. bebés. A Zuluaga. Nos reencontramos si Dios quiere el próximo martes. Que le pasen bien. Gracias.